¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo se encuentran? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Parresia, en donde yo, Javier Gajales Fernández, invito a profesionales de distintas áreas del saber, como la psicología, la sociología, el psicoanálisis, la antropología, la lingüística, etcétera, etcétera, para hablar de ciertas cosas que a todos como seres humanos nos atraviesan y que pueden ser a veces cotidianas, a veces no tan cotidianas. Y en esta ocasión me encuentro otra vez con mi amiga y colega Claudia Cernaza Ulis, psicóloga cognitiva. Y habíamos dejado el episodio anterior, creo que hubo un corte un poco abrupto, pero era porque queríamos abordar ya más el tema, permitir que se explayara un poco más, y bueno, por cuestiones de tiempo tuvimos que cortar un poco. Pues bueno, el tema que queremos tocar es el de las adicciones y creo que está súper bien porque, pues bueno, tú trabajas en el Centro Estatal de Salud Mental y, pues bueno, justamente en el área de adicciones, entonces todo lo que no has de haber visto. Yo también trabajé en algún tiempo, no ahí, pero sí en una clínica privada de adicciones. Entonces creo que... ¿Aquí en Puebla? Aquí en Puebla, aquí en Puebla. Con el doctor César Manuel Ponce, que yo espero traerlo algún día, espero que en algún momento se pueda dar. Ya lo invitarás también. Sí, súper bueno, es un psiquiatra, pero estaría interesante conocer su perspectiva. Y bueno, pues no sé si quieras presentarte más allá de tu nombre y de psicólogo cognitivo, o cuál es tu labor en estas clínicas, en esta atención a personas con adicciones. Con adicción. Sí, Javier. Bueno, yo estudié una especialidad en la UNAM hace 4 años, 5. Es una especialidad que se llama Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo. Es una especialidad que tiene la UNAM y el enfoque es totalmente cognitivo-conductual. Pero mi experiencia en adicciones ya lleva pues aproximadamente 20 años, porque cuando yo salí de la universidad, el área donde hice mi servicio social tenía que ver con adicciones, pero desde el punto de vista preventivo. Me quedé a laborar ahí y ya poco a poco fui incursionando ya como más al área del tratamiento, que es lo que actualmente trabajo. Entonces en mi área de trabajo lo que hacemos pues se cuenta con un área de internamiento para pacientes, básicamente para pacientes masculinos mayores de edad que presentan una adicción al alcohol, a drogas ilegales. Son internados voluntariamente y entonces ahí hacemos el trabajo terapéutico con ellos de acuerdo al modelo que se maneja en esa área. ¿Qué es el modelo de Minnesota? Sí, el modelo Minnesota. Ok. ¿En qué consiste ese modelo para que la gente pueda comprenderlo un poco? Bueno, es un modelo que originalmente surge en Estados Unidos, básicamente en unas clínicas que se llama Hazelden, y en aquel momento se crea este modelo como una alternativa de poder dar atención a personas que requieren internarse en un lugar. Entonces, básicamente el modelo, su característica es que se apoya como en la parte profesional, que puede ser psicología, medicina, la enfermería, trabajo social, psiquiatría, pero también hace mucho uso de la filosofía de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Entonces hace esa combinación para poder dar atención a los pacientes con adicción. Es un modelo donde a la adicción o al alcoholismo se le ve como una enfermedad primaria, es decir, el que la persona tenga depresión o tenga ansiedad o tenga un trastorno de personalidad queda como en un segundo término y lo que se atiende básicamente es la adicción como tal. O sea, está muy centrado en quitar el comportamiento adictivo. Así es. Okay. Y una piedra angular del programa pues es la abstinencia. Por eso las personas se tienen que salir de su círculo familiar, social, laboral, internarse por lo menos 5 semanas, 6 semanas, tener un proceso de desintoxicación y una vez que la persona sale de esa etapa ya puede pasar a rehabilitación y empieza a tener una serie de actividades
que consiste en la terapia individual, terapia grupal. Como también es un enfoque que se basa mucho en la comunidad terapéutica, ese enfoque plantea que el grupo es el que va llevando realmente como la rehabilitación. Aunque en una institución como en la que trabajo, que es un poco más vertical, pues bueno, eso no se da como tanto, ¿no? Porque el paciente sí está como más regido por un reglamento, se vigila mucho como la conducta, ¿no? Hay sanciones desde alguna situación que se puede dar donde el paciente puede ser como egresado antes de tiempo de la clínica, si va faltando como ese reglamento. Pero el modelo, cuando hablo de la comunidad terapéutica, de lo que habla es que, por ejemplo, los pacientes tendrían que entre todos mantener limpio el lugar, arreglado. Se toma en cuenta que el paciente, al convivir con otro paciente con su misma problemática, puede como tener ese proceso de identificación entre ellos, que es un poco como lo que maneja Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos maneja una figura que es el padrino. Sí. Que es una persona que igual tiene un problema de adicción, pero que ya lleva varios años sin consumir, y entonces acoge al recién ingresado como una forma de poderlo orientar, de poderlo escuchar y de poderle irle como aconsejando algunas cosas para su rehabilitación. En el modelo se puede tener esta figura así, se le llama consejero. Generalmente es una persona ya rehabilitada o que lleva varios años sin consumir. No es un profesionista, pero sí lleva como ese proceso de vivir la abstinencia, de la sobriedad, y puede tener como una figura importante dentro del modelo Minnesota. Sí, en la clínica donde yo también estuve haciendo mis prácticas, se hacía esto de parejas, aunque el otro no llevara tanto tiempo sin consumir. Si llevaba más tiempo que la persona que entraba, no había problema, y pues digamos que servía como este consejero que ayudaba sobre todo con esto que en la psicología cognitiva se llama craving, el deseo de consumir. O sea que ya hablaremos sobre eso, porque también creo que es interesantísimo plantear si verdaderamente se quita esa adicción o si simplemente se quita el comportamiento adictivo o más bien de consumo. Más que adictivo, de consumo. Entonces me gustaría empezar a plantear esta cuestión de las adicciones, si te parece bien, con un texto no psiquiátrico, no psicológico, no psicoanalítico, no sociológico, no nada, sino proveniente de una persona con adicción a la heroína que narra su propia experiencia con el consumo de esta sustancia y cómo se desprende ella, porque ella logra superar esto, y incluso este deseo de consumir, ella asegura no tenerlo, no tenerlo nunca más. Y sabemos que la heroína es una sustancia muy adictiva. Pues es la madre de todas las drogas. Ese texto de Anne Marlowe, creo que no se ve, que se llama Cómo detener el tiempo, la heroína de la A a la Z. Y me parece buenísimo cómo define la adicción, y creo que puede servirnos de punto de partida para plantearlo. Entonces dice: la química de la droga es inexorable, está diseñada para decepcionarte. Sí, de vez en cuando hay alguna noche en la que llegas exactamente al lugar al que querías ir. Es mágico. Luego persigues ese recuerdo durante un mes. Pero precisamente porque tienes tantas ganas de alcanzar ese lugar, te resulta cada vez más difícil conseguirlo. La mente te empieza a hacer jugarretas. Examinas el colocón y ves que se debilita. Te preguntas si estás tan colocada como deberías, si la droga está cortada de otra manera, si notas algo raro en la mandíbula o la parte inferior de la espalda, si te solías acelerar tanto. Si fuera como en los viejos tiempos cuando la heroína te hacía sentir tan bien. Si tuviera que definir la adicción en una frase,
La describiría como un lamento por las glorias irrecuperables de aquella primera vez. Eso quiere decir que la adicción es básicamente nostálgica, lo cual debería quitarle al lustre de la nostalgia tanto como a la propia adicción. Creo que es buenísimo cómo lo presenta. A mí me encanta que lo defina con esta palabra nostálgica, porque a veces creo que en todas estas cuestiones de los manuales de trastornos siempre se maneja eso como un trastorno, y creo que a veces el concepto está muy moralizado. Como es que quien consume, creo que está muy estigmatizado la figura de quien consume como alguien enfermo, como alguien malo, ¿no? Tenemos esos prejuicios vicioso. Que tenemos que quitarlo de ahí, y a veces no comprendemos qué es para ellos esto, cómo lo viven ellos. Y a mí me parece muy interesante esto que dice de la nostalgia. O sea, que ella lo que nos está queriendo decir es que el primer colocón te genera un placer tan inmenso que quieres regresar a ese lugar todo el tiempo. Pero pues bueno, sabemos que por la química del cerebro pues ya no es posible, porque ya no te proporciona ese placer y te va decepcionando. Sin embargo, sigues buscando regresar a ese momento. Ella en algún momento del libro incluso dice, ya ni siquiera era placentero. O sea, ya llegaba un momento en el que consumía heroína y no sentía nada de placer. O sea, incluso era hasta como, o sea, sentía ya los huesos que le crujían, y toda esta cuestión. Los dolores, era súper insoportable, pero ya estaba tan metida en este rollo que ni siquiera se dan cuenta que ya ni siquiera les proporciona el mínimo placer. Sí, aquí, si nos vamos como una cuestión muy clínica, ¿no? Desde la medicina, lo que aquí ella narra, pues tiene que ver con esta tolerancia que ya se creó. Clínicamente los médicos, ¿no? Te plantean que para que una persona se considere ya con una adicción tiene que cumplir con dos cosas, que es la dependencia. Sí. ¿Cómo se da cuenta la persona que es dependencia? Cuando ella te dice, es que fui subiendo la dosis, ¿no? Con lo que me hacía sentir con un poquito, de repente tuve que ir aumentando para poder sentir eso que yo sentía al principio. Entonces, por un lado es como el aumento de dosis, porque la persona se vuelve tolerante, pero la segunda característica es el síndrome de abstinencia, que es lo que tú dices, ya llega un momento en que ya no es para que yo me sienta bien, es para que no me sienta mal lo que me lleva a consumir. Sí. Entonces, clínicamente se considera que cuando la persona cumple esos dos criterios, ya podemos hablar de una adicción a nivel clínico. Y antes tuvo que haber pasado por experimentar, por usar, ¿no? Se puede tener también una etapa de abuso de la sustancia, pero por ejemplo, particularmente sustancias como la heroína, se considera que clínicamente desde las primeras aplicaciones en el cuerpo, sobre todo con la jeringa, la persona puede desarrollar una adicción muy temprana, porque hay drogas que disparan mucha cantidad de dopamina a nivel cerebral, y entre más dopamina va a ser más complicado que la persona deje de buscarla de esa forma, la va a estar buscando de manera constante. Claro. Y con el sufrimiento que implica, ¿no? O sea, yo recuerdo un paciente que me decía que él consumía heroína inyectada y ya no tenía venas para poder, venas sanas para poder administrarse. Entonces él llegaba a administrarse, por ejemplo, en las venas del pie, o buscar alguna vena en el cuello, ¿no? Entonces llega a esa situación como muy extrema de ya no poder conseguir de qué forma administrarse esa sustancia que el cerebro y el cuerpo va a estar pidiendo de manera constante. Sí, porque, bueno, ahí haces una diferenciación. Tiene que haber un abuso de la sustancia, porque no basta con usar la sustancia. O sea, hay una diferencia entre el uso y el abuso. Uh-huh. O sea, si alguien se va a lo mejor de copas un día, pues eso es un uso, digamos, que está haciendo de la sustancia. Pero si lo está haciendo constantemente y
y genera estas cuestiones que dices de la dependencia y la tolerancia, pues ya tenemos un problema de abuso de la sustancia. Yo me acuerdo que el doctor Luis Ernesto Carvajal decía en algún momento que en un principio la droga sirve para ahuyentar un sufrimiento, pues familias que tienen problemas, donde hay bastante tensión, por ejemplo, la pérdida de alguien, pero conforme va pasando la adicción, más bien el problema se empieza a generar en este sentimiento de no querer perder ese placer que ya se alcanzó, y entonces ya no es la cuestión de olvidarte del sufrimiento, sino mantener el placer y que no se vaya. Uh-huh. Y que eso es lo que también nos tiene a veces muy atados a este problema adictivo. Así es. Sí, por eso, bueno, ella habla de una nostalgia, ¿no? Porque uh-huh. En un principio puede ser muy intenso, con poca dosis, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo tiene que ir aumentando y lógicamente el costo que implica mantener una adicción va a ser cada vez más alto. O sea, no solo económicamente, sino los problemas familiares, el sufrimiento corporal, el perder un trabajo, los divorcios, ¿no? Los rechazos de los hijos, todo lo que rodea toda esta cuestión adictiva. Sí. Y que pues es como muy costosa para quien lo vive. Exactamente, porque además, no sé, pienso que hay una relación muy interesante con la búsqueda de placer, que me hace preguntarme también, a veces planteamos el adicto como alguien ajeno a nosotros, como alguien que no tiene nada que ver con nosotros, y por eso traía esta definición, porque yo mientras leía decía, pues, y no todos de cierta forma buscamos volver a un lugar donde fuimos felices y donde tuvimos un placer muy fuerte y que, digamos, estamos también en esa nostalgia de ese momento perdido que nunca se tuvo en realidad, pero que... Así se imagina o se pero cree, que ¿no? sí se imagina. Uh-huh. O sea, a veces también somos adictos, por ejemplo, en pensar en el pasado. Uh-huh. De wow, es que en el pasado las cosas eran tan buenas y a lo mejor en el pasado ni siquiera sucedieron así, pero uno está como con esa nostalgia, que el recuerdo te juega esas maniobras o esas jugarretas, como dice la autora. Me parece muy interesante porque me hace plantearme, pues, bueno, y no todos tenemos algo de adictos, o sea, a personas, a relaciones, a algunas sustancias, claro, a pensamientos, objetos, ¿no? A la autocompasión, por ejemplo, que híjole, es tremendo cuando uno escucha eso, por ejemplo, o sea, que es lo que decía en el anterior episodio y que de hecho quería hacer esa aclaración, cuando decía esta cuestión de que la depresión, que a veces para tratar la depresión hay que dejar de, no, perdón, hay que sufrir, uh-huh, o perder o experimentar esto. Y entonces, pues, lo que quería aclarar es que no se está diciendo que el depresivo no sufre. O sea, porque podrían decir, entonces estás diciendo que una persona con depresión no sufre y tiene que sufrir para curarse. No lo decía como en ese contexto, sino más bien que todas estas cosas que traen sufrimiento y que nos anclan también porque de ese sufrimiento extraemos una ganancia, que bueno, desde el psicoanálisis se va a conocer como la ganancia secundaria de la enfermedad. O sea, yo estoy deprimido, pero, y sí, se siente muy feo o horrible, pero al mismo tiempo no tengo que salir a socializar, los demás se compadecen de mí, puedo estar con este discursito de la autocompasión, puedo sostener, no sé, que la gente me tenga lástima, me escuche, no tener eso que socializar. Y cuando me refería a perder o a sufrir, hacía como esta inclinación a perder esa ganancia. Uh-huh. O sea, entonces no decía que como a moverte de esa posición, ¿no? Que igual pasa con la persona con adicción, porque exacto,
A veces van aprendiendo que es la única forma en que cuando llegan al hospital con intoxicación o la familia los encuentra súper tomados o con una sobredosis, pues es la única forma en que me siento querido, ¿no? O es la única forma en que mis padres voltean a decirme o a preguntarme algo, ¿no? Como qué necesitas o qué te pasa. El mismo maltrato, ¿no? Sabemos que retroalimenta. Bueno, al menos me hablas o me tomas en cuenta o te preocupas por mí, pero cuando tengo que llegar a este punto de sobreexcederme con la sustancia, de poner en riesgo mi vida porque tuve un intento suicida, porque me tienes que llevar al anexo o porque me llevaron a la cárcel y me tienes que ir a visitar, ¿no? Es decir, es esta ganancia secundaria de la que tú hablas. O sea, no solo es como la cuestión bioquímica de la adicción, sino todo lo que la persona aprende a ganar y aprende a sostener. Que por eso se acaba lo de la aclaración, porque surge la cuestión de la autocompasión. Yo he visto muchísimo en los adictos eso, o sea, este reproche que se hacen a sí mismos, como de que son una basura y no se merecen nada, pero al mismo tiempo con esta búsqueda de compasión o de lástima, de que alguien los apoye, y que a veces esa es también la ganancia secundaria de la enfermedad, no solo el placer, como dices, o sea, que creo que también, o sea, como, pues sí, la heroína me hace daño, pero me hace olvidar mis problemas, no tengo que pensar en eso. Y yo también me pregunto a veces en la adicción, ¿dónde está el otro? O sea, ¿dónde está la posición del otro en el adicto? O sea, porque incluso esta autora lo maneja increíble, porque te dice, pues bueno, es que para el adicto el otro es un fantasma, un espectro, alguien desaparecido, porque no existe. O sea, para el adicto el otro no existe el amor hacia el otro tampoco, porque pues lo que importa es la heroína. Entonces sí, cada quien está en su viaje. Me parece que el otro va a importar en la medida que el otro pueda financiar o pueda administrar o pueda ser una vía de poder conseguir, ¿no? Sí. Que de hecho es algo que las familias se quejan mucho de identificar a su familiar con adicción, de decir, es que es muy manipulador, ¿no? O sea, él sabe cómo hablarme o sabe cómo obtener ciertas cosas de mí. Ya desde el punto de vista de lo familiar, pues sabemos que también es una ganancia mutua, ¿no? O sea, el hecho de que unos padres sostengan la adicción en el hijo, pues ellos también van ganando cosas. Sí, porque el que está mal es el hijo. Claro, es el paciente identificado, ¿no? Sí, a mí me ha pasado que en esa clínica donde estuve, en algún momento una persona salió del tratamiento y pues ya estaban firmando los papeles y la familia llega y le dice a la mamá, no, pues sí, vamos por unas chelas a festejar, ¿no? Todo el tiempo que estuvo aquí ya se fue. Evidentemente, pues, al cabo de un rato volvió a internarse. Claro. O sea, porque claro, dices, pues para celebrar, pues, ¿celebrar qué? O sea, para empezar yo diría, ¿celebrar qué? ¿Qué es lo que quieres celebrar? O sea, que dejó de consumir. O sea, como que a veces creo que se les trata de esta forma muy de aplaudirle ese tipo de cosas, ¿no? Y que creo que no, que eso empeora las cosas. Sí, bueno, y ese ejemplo que das pues es un ejemplo muy claro del sabotaje que puede hacer la familia. Que eso es así como bien común y hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, en el modelo que te platicaba, la familia también tiene que firmar como un acuerdo de que ellos tienen que acudir a ciertas actividades mientras su paciente está internado. A recibir psicoeducación, a también estar en un grupo de familias donde se les plantea cuestiones de la codependencia, de cómo la familia también va como contribuyendo a que la conducta de consumo se permanezca, ¿no?, en el paciente. Pero también se sabe que la familia pues va a boicotear, porque a alguien o a algunos de los miembros pues no les conviene que deje de haber esa persona que tiene el papel de consumidor. Entonces, por ejemplo, es común que los hijos de repente digan, pues es que cuando mi papá está tomado, pues es más fácil que me dé dinero. O se fija menos en lo que estoy haciendo, ¿no?
Cuando el papá deja de tomar y ya está insertado nuevamente en la familia y no toma, pues de repente no gusta porque dicen, pues es que era más buena onda, ¿no? Ahorita es más enojón, o me está checando a qué hora llego a la casa. Entonces era más conveniente que él estuviera tomando. Y también es muy interesante como lo que pasa en la familia cuando hay consumo y no hay consumo. Sí, sí, sí. Porque creo que se mueve todo. O sea, todo, digamos ya desde lo sistémico, pues todo tiene como un movimiento en las dinámicas, en las relaciones. Y que también puede ser problemático porque pues también la familia no quiere dejar que, digamos, de poner al hijo como síntoma. Entonces también es muy, muy complicado. Sí, la familia no está dispuesta también, como dices, a perder algo, ¿no? O sea, el solo hecho de que les plantees, así como su hijo está en terapia, es importante que también usted vaya con un terapeuta. Bueno, muchas veces no están dispuestos a eso, ¿no? Dicen, no, yo por qué. A escuchar de alguien más lo que ellos ya saben, pero que es incómodo que alguien diga o que ellos mismos lo acepten. Porque hubo un abuso sexual, porque hay violencia intrafamiliar, ¿no? Porque los papás también son consumidores y entonces permitieron ciertas cosas, porque hay un duelo sin resolver, porque hay la muerte de un hijo de la que nadie habla, ¿no? O sea, todo lo que gira en torno al trauma que va desencadenando que haya un integrante que consume. Y al mismo tiempo creo que, no sé si estés de acuerdo, pero a veces también en el tratamiento que se les da puede haber este peligro también de reforzar la adicción o de no estar curando el síntoma sino desplazarlo. Creo que ya lo hemos hablado en algún momento, o sea que se hace como tanto énfasis en que no consuma, pero dentro de la clínica toman montones de café, fuman. O sea, ya no son adictos al café, pero al alcohol, pero ahora son adictos al café, o ahora son adictos a otra cosa. Y que a veces creo que el tratamiento también tiene esa cuestión de que a veces puede desplazar la adicción hacia otra cosa. O sea, incluso este enfoque del Alcohólicos Anónimos tiene un sustento espiritual también. O sea, como te dicen que no tiene nada que ver con Dios ni nada por el estilo, pero al final también hay como cierta espiritualidad, o sea, tienes que asumir que tú no tienes el control y que hay algo divino que sí lo tiene o que hay algo superior. Un poder superior. No lo dicen como divino, sino como un poder superior que te va a ayudar a superarlo. Y yo he visto incluso gente súper atea que llega así al tratamiento y salen convertidos en, o sea, pues sí, como convencidos de esto de un poder superior y se convierten en creyentes, pero se convierten en creyentes de esta forma también me parece adictiva, o sea, de estar todo el tiempo pensando, o sea, se obsesionan con esa idea. Ahorita que hablas, Javier, de cómo hay esa sustitución, ¿no? De bueno, ya dejé de tomar, pero ahora soy adicto al cigarro. También una queja de la familia es, bueno, ya no toma, pero ya no deja de ir al grupo. Y entonces la esposa empieza a quejarse, ¿no? Bueno, ya no toma, pero entonces ya está todo el tiempo metido en sus juntas. Que es como ese proceso en el que tú hablas de sustituir una cosa por otra, ¿no? Y es muy interesante esta parte religiosa de la que tú hablas porque si nos remontamos un poco a la historia de Alcohólicos Anónimos, la opción que había mucho antes de Alcohólicos Anónimos eran grupos religiosos, donde las personas con problemas de alcoholismo iban, pero el grupo cumplía como esta función de, es que si tú tomas, entonces faltas al precepto del grupo, ¿no? Y le fallas a Dios, y era lo que lo sostenía de alguna forma como en la abstinencia. Era como la opción mucho antes de que existiera ese tipo de grupos, pero manejando mucho como la base de la culpa, ¿no? Que sabemos que es lo que funciona muchas veces. ¿Y crees que sí? O sea, que hacer sentir culpa o hacer estas ataduras a través de una conciencia moral funciona para que dejen de consumir. Puede funcionar hasta cierto punto, ¿no? Cuando te hablo de esta parte de la historia de los grupos religiosos, los mismos
personas que acudían ahí para dejar de tomar reconocían que funcionaba hasta cierto punto, ¿no? O sea, reconocían que el grupo, con esa cuestión de la moral, de la religión, de la culpa, les ayudaba hasta cierta etapa, pero después venía como una recaída. Okay. Y la culpa era mayor, ¿no? Porque entonces ahora ya estabas fallando también a este grupo que te había acogido para poder sobrellevar tu consumo, que en aquel momento era visto como una falla moral, como un vicio, como un defecto con el que la persona nacía. Más o menos hasta 1950 y algo es cuando la medicina le da como esta cabida de verlo como una enfermedad. Y que ese es otro riesgo que tenemos dentro de la rehabilitación. Cuando al paciente se le dice lo que tú tienes es una enfermedad. O sea, tú no tienes la culpa como una persona diabética de haber nacido con esto o de que se te hubiera desarrollado. Y ese es un riesgo porque entonces el paciente lo que puede hacer es asumirse como una persona que está enferma. Como una víctima. Y no se quiere hacer responsable, ¿no? Claro. de lo que implica el consumo en sí. Yo te lo pregunto esto de la culpa, porque a mí me parece que a veces cuando se concibe al adicto, se le piensa como alguien que no tiene culpa ni remordimientos y que entonces habría que dárselos de forma externa para que los interiorice. O al menos es mi impresión. Pero creo, yo desde el psicoanálisis lo pensaría distinto. O sea, que todo lo contrario, en el paciente se está jugando siempre un super yo que vigila y que está exigiendo, porque a veces pensamos el super yo como el de los mandatos morales, que es muy lindo y nos dice lo que está bien, pero en realidad no se plantea para nada así. El super yo es una bestia que castiga, súper cruel y que todo el tiempo está poniendo sobre la mesa que goces. Entonces, porque yo me preguntaba cuando leí esta definición de la autora, o sea, ¿por qué tanto esta búsqueda de placer? O sea, entiendo que físicamente hay como ciertas dependencias, pero psicológicamente, ¿por qué buscar ese placer? Y de cierta forma, pues sabemos por el psicoanálisis que el super yo es algo que está todo el tiempo exigiendo esto, pero al mismo tiempo prohibiéndolo, o al mismo tiempo reprochándolo, y que uno termina gozando en esos reproches. Y a veces me parece como riesgoso pensar que al paciente hay que darle esa culpa, porque pues me pregunto si no termina también gozando en esa culpa que tiene. Claro, o sea, hay que partir de que el paciente con adicción pues básicamente transgrede, ¿no? Transgrede lo que la sociedad establece, lo que el médico le dice de que no debes de abusar del alcohol, del cigarro. Entonces, este punto de la transgresión en sí me parece que es como una parte del placer que se vive. O sea, estoy transgrediendo lo que tú me estás diciendo. También la transgresión puede ser en el punto de que pues el paciente, si tú estás como mucho desde esos modelos médicos, psicológicos, pues bueno, el paciente te va a decir lo que tú quieres escuchar. Sí. Y él sabe que está transgrediendo eso, ¿no? Si tú te pones como terapeuta desde una posición moralista, pues claro que sí, eso va a pasar. Te voy a decir lo que tú quieres escuchar para que no me regañes, para que no me digas, para que no me puedas como quitar la atención como una forma de castigo, ¿no? Que eso es muy dado como desde el punto de vista médico, como de regañar. Es que no te estás tomando el medicamento, ya volviste a consumir. Porque también la expectativa que se tiene dentro de un modelo de rehabilitación es muy alta y un tanto como irreal, ¿no? Como esperar que el paciente deje de consumir en su totalidad o para siempre, cuando sabemos que es visto como un padecimiento con una recaída muy alta. Difícilmente se tienen parámetros, ¿no? De decir si está funcionando un modelo. Claro. Es muy, muy, muy complejo porque se le puede exigir al paciente que no consuma durante un año para decir que tu modelo funciona. Yo planteaba esta cuestión de la culpa, ¿no? Y del goce en la culpa, precisamente porque a veces veo que se le da mucha bola a los pacientes que se conmiseran, ¿no? O sea, que siempre están como diciendo, soy un asco, no sirvo,
soy horrible, nadie me quiere y con razón, porque soy un manipulador. O sea, los adictos hablan de sus defectos, pero de manera increíble, o sea, todo el tiempo. Y a veces me pregunto si no también en ciertos tratamientos o ciertas, no digo que siempre, ni digo que en todo, pero que en ciertas dinámicas, por ejemplo, hay una dinámica en donde ponen al adicto en medio y colocan un círculo alrededor de él y todo el mundo le empieza a decir cosas terribles, decir, eres mal padre, eres horrible. O sea, como que es un momento de catarsis que yo cuando entré como practicante a eso, dije, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿pero por qué le dicen esas cosas horribles? Que dicen, a mí me parece que también fomentan ese goce en la culpa. O sea, ese siéntete mal. O sea, pero ¿por qué se...? O sea, como si no se sintieran mal ya de por sí. O sea, creo que a veces eso puede fomentar más culpa y más goce en la culpa. Claro, pero bueno, se ha visto como un método, ¿no? Como un método de confrontación, el que al paciente se le señale lo que llaman ellos como sus defectos de carácter, ¿no? De hecho, todo el programa de Alcohólicos Anónimos va enfocado primero a que el paciente tiene que reconocer que él no puede con la sustancia y se tiene que rendir ante eso que él no puede. Pero también hay una parte donde el paciente se le pone a trabajar en todo el daño que ha causado, en su cuerpo, en sus relaciones, en su casa, en el trabajo, si robó, si mató a alguien por estar drogado, ¿no? O sea, como toda esta parte negativa. Claro. Y el programa también plantea al final, bueno, ya que reconociste como todo lo que ocasionaste o lo que la droga te llevó a hacer, pues ahora tienes que reparar eso. Claro. Y de alguna forma como que el pago para siempre, o lo que vas a tener que pagar para siempre, es abstenerte de eso, ¿no? De no volver a caer en ese consumo que te va a volver a hacer una persona con defectos nuevamente. Entonces, es un programa que se basa así, más todo un modelo médico que lo que le interesa pues es que el paciente no consuma, que se mantenga en abstinencia, ¿no? que siga como la indicación que se le dé. Pero en lo que estoy de acuerdo contigo, Javier, es que, por ejemplo, yo de repente a los pacientes les comento o les pregunto, ¿no? Que si será que el consumo es lo único que ellos son. Porque el paciente llega como mucho en esta postura de estoy enfermo, estoy mal, ¿no? Lo que dice, soy de lo peor, no voy a poder cambiar, no voy a poder modificar. Y de repente llegan como únicamente hablando del consumo. Y yo les comento, bueno, ¿por qué no hablas también pues de lo que estudiaste, de lo que trabajaste, de lo que tú querías antes, ¿no? De lo que esperabas. Porque me parece que no solamente eres la adicción que te trajo acá. Entonces es como empezar a ver al sujeto que no solo consume, sino que tiene otra vida o tuvo otra vida anterior, tuvo algo que deseaba, algo que quería y que algo sucedió para que llegara a ese punto de consumir algo, ¿no? Me parece que a veces chapotean como mucho en su sufrimiento, así como que están ahí revolcándose y se dicen estas cosas terribles para precisamente seguir ahí también, de cierta forma, por esta ganancia o por este goce, si lo queremos plantear en esos términos. Y yo creo que hay una diferencia o hay una línea muy delicada entre culpa y responsabilidad, o sea, me parece que a veces se pierde, o sea, porque estoy de acuerdo que a lo mejor piense en la cuestión de he hecho daño a mi familia, he hecho daño a mis amigos, a mi pareja, etcétera, etcétera, pero no sé si necesariamente ese dar cuenta del daño que se hizo tiene que ser a través de la culpa. O sea, o si hay otra posibilidad. Me lo pregunto, como a lo mejor hay otra posibilidad. Y además, me parece que a veces también, como dices, a veces son muy irreales. Como hay que reparar el daño y como que no habría que entender que reparar el daño significa así de ya somos felices
para siempre porque te disculpaste y porque me trajiste rosas y ya no vas a consumir nunca más, sino también a veces enseñar al paciente que hay cosas que no se reparan. Claro. O sea, a mí me parece que también eso está en juego, o sea, es decir, hay cosas que no se reparan, hay cosas que se perdieron para siempre, hay cosas que no vas a recuperar. ¿Qué haces con eso? O sea, ¿qué haces con eso que te falta, con eso que perdiste, con eso que no es placentero? Porque también creo que a veces el paciente está como en esta búsqueda de placer y de felicidad, y bla, bla, o sea, no lo sé. Sí, porque bueno, sí se te puede tener como esa fantasía de ya salí de mi tratamiento, voy a insertarme en la familia nuevamente y voy a hacer las cosas bien. Y de repente también esperan que la familia a la que llegan es distinta, ¿no? Y se les tiene que decir, o por lo menos como señalar, bueno, tú regresas a exactamente lo mismo, con el carácter de tu mamá, con el de tu papá, con tu misma esposa, ¿no? Y a lo mejor ellos no modificaron absolutamente nada. Y te sales a enfrentar a eso. O a una familia que a lo mejor te sigue sin poner límites. Entonces, la persona adicta lo que casi siempre va a esperar pues es que el otro le resuelva, le diga, le indique, le facilite las cosas o le diga qué hacer. Y esa cuestión que dices, Javier, como de la cuestión del placer, pues bueno, como ellos se acostumbran y ellas se acostumbran a obtener un placer casi inmediato por la sustancia, cuando dejan de consumir lo que esperan es que sea exactamente lo mismo después. De hecho, desde lo cognitivo-conductual se dice que como no hay una espera, no hay como esta situación de tolerancia a la frustración, a la persona adicta se le dificulta mucho una vez que intenta rehabilitarse como el esperar y conseguir las cosas. Y esta misma frustración puede retroalimentar otra vez bueno, pues mejor consumo nuevamente. Porque no me gusta el hecho de que tengo que ir a pedir un trabajo, de que tengo que retomar la escuela, de que me están poniendo reglas en casa, ¿no? De que ahora sí tengo que cumplir con un horario. Y como lo que yo aprendí para manejar esta falta de tolerancia a la frustración es otra vez intoxicarme, pues es como muy fácil que lo vuelvan a hacer. Porque ya hay como un aprendizaje previo, ¿no? De que de esa forma solucionaban las cosas. Claro. Sí, porque no hay que dejar de plantear también que la adicción surge también como algo que sostiene de manera sintomática, pero sostiene al sujeto en su vida. Es como la neurosis o como la psicosis, o sea, uno puede sufrir tremendamente, pero te sostiene de cierta forma en la vida y creo que de hecho la adicción se puede pensar también en términos muy funcionales a veces. O sea, a veces incluso como que se exige para ciertas adaptaciones, o sea, para que te adaptes a ciertas cosas. Pues el café, por ejemplo. O sea, porque adicción no solo es a la heroína, al alcohol y todo eso, o sea, el café. Varias cosas. Yo me reconozco como adicto al café, o sea, cañón. Pero porque también dices, bueno, pero porque mi estilo de vida me lo exige, o sea, y a veces, o sea, tomo mucho café porque también necesito como esa energía o a veces se te exige como esa energía o esa producción, no sé, y a veces es funcional. Sí, o sea, los trabajos están relacionados con eso, ¿no? O sea, personas que se vuelven adictos a pastillas estimulantes porque tienen que manejar horas y horas. Por ejemplo. Y es la única forma que tienen de poder cumplir con eso, ¿no? O sea, también sabemos que la existencia y el uso de las sustancias pues también tiene que ver con un control social. Claro. O sea, sí es cierto que el Estado desde una postura te puede decir es malo que consumas, pero por otro lado hay permiso pues de que cierta dosis, cierta cantidad circule entre la población, pues como una forma de control, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, la historia de los ejércitos de las guerras, pues cómo han podido como sobrellevar, pues les dan drogas para poder enfrentar todo lo que se vive en una situación así. Claro. Y es muy interesante porque
cuando escuchas al paciente, por ejemplo, ahora con todo lo que está dando de la legalización de la marihuana, entonces se va a empezar a escuchar cada vez un discurso más convencido, sobre todo en los jóvenes, de decir, pues bueno, es que no es malo, ¿no? Es una sustancia natural que ya le están permitiendo, que es curativa, que se puede tener un uso terapéutico. Sí, pero ¿qué te trae aquí? O sea, ¿cuál es el problema con este discurso que tú tienes de que no te hace daño, pero estás aquí por la marihuana? O sea, ¿cuál es el problema con ella entonces? Ajá. Y eso también permite como, bueno, que el paciente hable de esta relación que tiene con la sustancia y qué problema le está generando, aunque por fuera te están diciendo que no hay problema, pero para ti sí lo hay, ¿no? Y me parece que es importante como abrir los espacios terapéuticos para que las personas hablen de esto. Que es un poco, me parece, lo que Lacan decía del goce del idiota. O sea, estar en la búsqueda de un placer nada más por el placer. O sea, como placer por placer. Placer para que se acabe el placer. Porque bueno, el principio del placer lo que indica es que hay que bajar los niveles de tensión. Entonces, obtener placer eliminaría el principio del placer. Y creo que es muy interesante, sí, o sea, sobre todo dar ese espacio, ¿no? A que los pacientes puedan hablar de eso. Y creo que recorrimos alrededor del episodio. Bueno, no sé si quieres como decir algo. Es que ya mi idea ya era como un poco para cerrar, pero no sé si tú quieres decir algo. Bueno, pues solamente que este tema de las adicciones me parece como muy profundo, como muy amplio, ¿no? Sí. Que sirve para muchas perspectivas, desde la economía, la sociología, la historia de cómo el hombre está relacionado con las drogas. Y actualmente cómo las políticas actuales, bueno, están intentando como, al parecer, esta nueva relación entre dejar de estigmatizar o de señalar, ¿no?, a las personas que consumen, con la idea de que con eso se va a reducir un tanto como la delincuencia y la inseguridad. Sí. Que a mí en lo personal me parece como una falacia plantearlo de esa forma. O sea, sería muy interesante después como abordarlo desde otro punto de vista, ¿no? Pero bueno, al menos es saber que hay opciones de tratamiento. Claro. Y de que se puede hacer algo para las personas que se cansan, que sufren o que llegan como a fastidiarse del consumo, porque ellos mismos así lo dicen, es como un fastidio, ¿no?, el estar así. Sí, claro. Pues bueno, que las personas sepan que hay opciones de hacer algo diferente cuando una persona ya sufre con esto. Sí, pero que eso implica pérdida. Claro. Y también, bueno, desde el psicoanálisis lidiar con la falta. Porque bueno, lo que quería comentar es que veo que como que fue un poco abrupto, pero porque quería como cerrar con eso mi participación. Que a mí cuando me explicaron la cuestión de la adicción, me lo explicaron con la analogía de este jueguito que es como un cuadrado, que tiene distintos cuadraditos dentro y que tienen números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y falta el 9. Y es necesario que falte el 9 para que pueda haber una movilización y dinámica del juego. Es decir, la pérdida, la falta es necesaria para poder movilizar, y a veces me parece que las adicciones surgen como este 9 que se inserta y que no permite la movilización, que no permite nada, que lo mantiene ahí estático, y pues que bueno, que nuestro trabajo de cierta forma es pues quitar ese 9, esa pieza que no está permitiendo que se movilicen otras cosas, como el amor, por ejemplo. O sea, esta autora lo relata de esta manera, o sea, el otro desaparece, entonces pues habría que traer al otro, o sea, porque ¿para qué me voy a relacionar con el otro si hay otra cosa, ¿no? Ajá. Que me satisface. Si no hay nada que me haga buscarlo, no hay ninguna falta donde yo espere conseguir algo. Entonces, bueno, creo que es interesante, o sea, creo que es un tema súper amplio y me quedé con muchísimas ganas de decir cosas, o sea, y también de contar experiencias y todo.
Pero pues ya será en algún otro momento ocasión. donde demos segunda vuelta y todo. Sí, No sé Javier. si quieras decir algo, como nuevamente invitarlos a tu consultorio o algún Sí, evento, pues bueno, alguna cosa. hacerles saber que estamos ubicados, somos un centro que se llama CEPEP, ahí estamos colaborando diferentes psicólogos. En su momento también Javier y otros psicoanalistas han ido al lugar para cuando era posible las capacitaciones presenciales, que ojalá después ya se puedan retomar. Pero bueno, ahí tienen una alternativa de atención en la 9 Sur 3709 Colonia Gabriel Pastor. Perfecto. Gracias, Javier. No, al contrario, es un honor tenerte aquí y platicar de estos temas. Y sobre todo, con esta postura que traes de la psicología, que me parece interesante que pueda haber este diálogo. Ya lo dije en el episodio anterior, pero lo repito. Y agradecerle a la gente que nos está escuchando o que nos está viendo sus comentarios, sus sugerencias, a quién les gustaría que trajera, de qué temas les gustaría que hablara, y pues también qué piensan de todo lo que escucharon. Bienvenidos a Los comentarios. A comentar, claro, siempre con respeto y porque a veces hay que decirlo también. Pues muchas gracias, nos vemos el siguiente domingo y felices fiestas también, porque ya Sí, también ya se acerca Navidad. Ya se acerca la Navidad y el Año Nuevo. Entonces, felices fiestas, gracias por apoyar este proyecto y gracias por todos sus comentarios, sus likes. Y de verdad que es muy bonito y es muy padre.